Cuerpos extraños e intoxicantes, por la comunidad número 1. ¿Qué son los cuerpos extraños? Un cuerpo extraño se refiere a cualquier elemento ajeno al organismo que se introduce por los orificios naturales, como lo son los ojos, nariz, oídos, boca o incluso la piel, interfiriendo en el funcionamiento normal de estos. Este tipo de accidentes son muy frecuentes en los niños, debido a su afán de curiosidad introduciéndose juguetes u otros objetos por estas vías, mientras que en los adultos es más común el atragantamiento al comer. Estos cuerpos extraños en una situación de primeros auxilios siempre deben ser retirados con sumo cuidado, por medio de una serie de pasos o alguna técnica si lo amerita para no provocar aún más daño en el accidentado. Estos cuerpos extraños se pueden introducir por distintas partes. Están los cuerpos extraños en el oído, que son los que se pueden alojar en el conducto auditivo, los cuerpos extraños en la nariz, que es donde los niños suelen introducirse objetos blandos en ella, y los cuerpos extraños en la vía aérea, situación en la que existe la aspiración de un objeto y su alojamiento en la laringe, la tráquea o en los bronquios, que es cuando el organismo reacciona de forma inmediata con el reflejo de la tos. ¿Cuáles son los síntomas que producen? En el oído, algunos de los objetos que se introducen en él pueden no provocar síntomas, sin embargo, otros como por ejemplo los alimentos e insectos pueden provocar dolor, enrojecimiento o supuración. Además, un objeto que obstruye el conducto auditivo puede afectar a la audición. Dentro de la nariz, el síntoma más común que provoca un cuerpo extraño en ella es la secreción nasal. La secreción aparece solo del lado de la nariz obstruido y a menudo despide un olor desagradable, en algunos casos pudiendo incluso ocasionar el sangrado nasal. Mientras que en la vía aérea, la ingestión de un cuerpo extraño en ella requiere atención médica inmediata. A continuación se enumeran los síntomas más comunes que indican el atragantamiento. No obstante, cada quien puede experimentarlo de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir atragantamiento o arcadas apenas se inhala el objeto, tos al principio, sibilancia. Si bien los síntomas enumerados arriba pueden ceder, es posible que el cuerpo extraño todavía se encuentre alojado en la vía respiratoria y provoque alguno de los siguientes síntomas: estridor, tos que empeora, imposibilidad de hablar, dolor en la garganta o en el tórax, voz ronca, color azulado alrededor de los labios, falta de respiración y la pérdida de conciencia. ¿Cómo se previenen? Algunas maneras de evitar este tipo de accidentes de forma general son mantener los objetos como monedas, botones, pilas o cualquiera que tenga una forma redonda o esférica fuera del alcance de los niños. También que estos no usen juguetes con piezas desmontables pequeñas, vigilarlos constantemente y cortar los alimentos en tamaños adecuados, sobre todo cuando estos tienen una forma circular o cilíndrica, y los adultos también mantener precaución con esto a la hora de comer. ¿Cómo actuar frente a situaciones con cuerpos extraños? Para los cuerpos extraños en la vía aérea, el procedimiento a realizar en situaciones de este tipo consiste en asistir a la persona en casos de atragantamientos y posibles asfixias dadas por un objeto extraño ubicado en el aparato respiratorio. En cuanto a los materiales, solo se necesitan nuestras manos con técnicas especializadas descritas en los siguientes pasos. Se deben dar a la persona 5 golpes fuertes con el talón de la mano en la espalda entre los omóplatos. Posteriormente inclinaremos al usuario hacia adelante por la cintura y volveremos a darle otros 5 golpes fuertes con el fin de expulsar el objeto extraño por la vía oral. Si con estos pasos no se logra eliminar y se observa obstrucción completa de las vías aéreas dificultando la respiración y el habla, procedemos a realizar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich se realiza en situaciones extremas. Existen diversas maneras de hacerse dependiendo de la edad de la persona afectada. En adultos, se deben poner los brazos alrededor de la cintura de la persona. Posteriormente, hacemos un puño con una de nuestras manos colocando al lado del dedo pulgar nuestro puño entre el ombligo de la persona y la parte más baja de las costillas. No debemos colocar nuestro puño en las costillas para posteriormente realizar presión en la zona con el fin de que se cree una tos artificial, provocando el movimiento del aire desde la zona traqueal hacia la zona oral, empujando y expulsando el objeto extraño para liberar la obstrucción respiratoria. El procedimiento en niños se realiza de igual manera, solo que debemos agacharnos para estar a la altura de este y repetir las compresiones hasta liberar el objeto. Para el procedimiento en menores de 1 año, existen 2 maneras de realizarlo. La primera es el menor con la cabeza abajo. Se debe sostener con la cabeza abajo y con la cabeza un poco más debajo de sus pies, apoyar la mandíbula y cabeza del lactante con nuestra mano. Para sostener el peso del lactante tenemos 2 formas de realizarlo. En caso de estar sentados utilizamos las rodillas y en caso de estar de pie utilizamos el antebrazo.
Posteriormente debemos dar 5 golpes en la parte superior de la espalda entre los omóplatos. La segunda forma es con el menor con la cara hacia arriba. Lo debemos girar sobre nuestra espalda y dar 5 compresiones en el pecho con 2 dedos, generalmente el anular y el medio. Estos deben estar ubicados en la parte media inferior del esternón con el fin de evitar que el cuerpo extraño avance. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que si el lactante, niño o adulto pierden el conocimiento, no debemos continuar y debemos llamar a urgencias para comenzar el RCP. Es aquí donde entra la valoración secundaria, pues debemos revisar los signos vitales de la persona afectada. En el caso de cuerpos extraños en la nariz, debemos tener en cuenta los aspectos más relevantes sobre la valoración de la víctima. Se prioriza la valoración de tipo secundaria, específicamente el aspecto de evaluación del dolor, pues debemos consultarle la intensidad del dolor, ubicación y duración del mismo, además de averiguar el objeto que se ha introducido y la misma cantidad de este, tranquilizando a la persona afectada y evitar que se introduzca sus dedos en la zona afectada. En cuanto a materiales, al momento de prestar primeros auxilios debemos tener a mano alguna fuente lumínica adecuada y unas pinzas, solo en el caso de si la persona no logra previamente extraerlo mediante sonarse repetidas veces, y es de suma importancia mencionar que si el cuerpo extraño introducido es esférico, debemos trasladar a la persona a un centro de salud de forma urgente. Recordar que este tipo de accidentes se suele dar en mayor cantidad en niños y puede provocar inflamación, secreción nasal sanguinolenta, dificultad para respirar, entre otras. Para los cuerpos extraños en el oído, la valoración que debemos considerar es muy similar a lo expuesto anteriormente, pues debemos tranquilizar a la persona y consultarle una serie de preguntas que nos permitirán prestar los primeros auxilios de la mejor calidad posible. Los materiales que necesitamos son los mismos, una buena fuente de iluminación y pinzas, con el fin de lograr extraer el cuerpo extraño, solo si este se está introducido en la zona externa del oído, y por el contrario, si el objeto está profundamente introducido o es esférico, no se debe proceder y debemos trasladar a la persona a un centro de urgencias, para que posteriormente le realicen un lavado en la zona. ¿Qué son las intoxicaciones? Se conoce como intoxicación a la lesión que afecta de manera negativa el funcionamiento del organismo de la persona, o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases. Muchas sustancias, como los medicamentos y el monóxido de carbono, son alarmantes solo en dosis o concentraciones altas, y otras, como los productos de limpieza, son peligrosamente únicamente si se ingieren. Asimismo, los niños son especialmente sensibles incluso a pequeñas cantidades de ciertos medicamentos y sustancias químicas. Las intoxicaciones pueden ser accidentales, premeditadas con fines suicidas por sobredosis de drogas o errores en prescripciones médicas. A la hora de actuar frente a una intoxicación, se puede llevar a cabo mediante una serie de acciones. A. Evitar la absorción del tóxico. B. Favorecer la adsorción. C. Facilitar la eliminación del tóxico. Y D. Antagonizar el tóxico. Tipos de intoxicación. Intoxicación por ingestión. Esta se provoca por la ingesta de alimentos contaminados o en estado de descomposición, también por consumo de medicamentos en exceso o por toma de compuestos químicos. Intoxicación por inhalación, causada por la inhalación de gases tóxicos como el monóxido de carbono, distintos tipos de spray químicos, ingreso de drogas por la vía respiratoria, etc. Intoxicación por contacto. Es debida a la absorción cutánea de agentes intoxicantes. Algunas de las causas serían mordedura o picadura de algún animal, contacto con alguna planta venenosa o manipulación sin protección de los productos químicos. Los síntomas y signos de la intoxicación pueden ser confundidos fácilmente con otros trastornos, como convulsiones, un accidente cerebrovascular o una reacción a la insulina. Es por esto que al momento de tener alguna sospecha de intoxicación, debemos tener en cuenta algunos signos o síntomas, tales como pupilas muy dilatadas o contraídas, boca muy seca o babeo, quemaduras o enrojecimiento alrededor de la boca y los labios, aliento con olor a sustancias químicas, dolor de estómago, vómitos, dificultad para respirar, somnolencia y confusión o estado mental alterado. Las medidas para prevenir una intoxicación son guardar las medicinas y todas las sustancias tóxicas fuera del alcance de los niños,
ojalá en lugares altos y protegidos. No guardar estas sustancias junto con alimentos. Guardar las sustancias tóxicas en sus envases originales, sin cambiarlos y colocándoles siempre las correspondientes etiquetas de peligro. También destruir las medicinas o sustancias tóxicas que se estén fuera de uso. En caso de productos químicos, leer las instrucciones y seguirlas meticulosamente. Además, desechar alimentos caducados, evitar contaminación cruzada, lavarse las manos y conocer bien los alimentos. No situar braseros ni estufas en espacios cerrados y por último, vigilar que la combustión en el calentador sea la correcta. ¿Cómo actuar frente a intoxicaciones? La operación de primeros auxilios dependerá del tipo de intoxicación. Al atender el afectado en el lugar del incidente, lo primero que se debe hacer es mantener la vía aérea permeable, control de signos vitales, examen de orofaringe para hallar quemaduras, rastros de material tóxico e identificar la sustancia en otro lugar del cuerpo, evaluación del estado de conciencia, llamado a los números del SITU, traslado al centro hospitalario más cercano. En la intoxicación por inhalación se debe realizar un examen físico, valorar signos vitales, mantener la vía aérea permeable. Después sacar a la persona del lugar del incidente. En segundo lugar, se debe seguir la secuencia ABCD, ventilar el lugar, iniciar la reanimación cardiopulmonar si la víctima no muestra aparente movimiento y gestionar el traslado rápido del afectado a un centro asistencial. En la intoxicación alimentaria, primero también se debe hacer el examen físico con valoración de signos vitales, evitar la absorción del tóxico y proceder con la letra B de la secuencia ABCD, llamar al SITUC o trasladarlo al centro asistencial. En la intoxicación por contacto, finalmente, se debe realizar el examen físico, valorar signos vitales y mantener el área vía permeable, alejar al usuario del lugar de contaminación. En segundo lugar, se procede a la letra A del procedimiento ABCD. Lavar la zona involucrada con abundante agua, llamar a emergencias y para finalizar, realizar la reanimación si es necesario. Con esto último concluye nuestro video y dejamos las referencias bibliográficas. Quedamos atentos a sus dudas o comentarios.